Bueno, mire, a esta serie de estudios le he titulado así, hermanos: Eclesiastés, una filosofía de paz. No se preocupe, no es nada raro, hermano, ¿verdad? Ahorita le explico por qué, ¿verdad? O sea, ese que aparece ahí no es de Zen ni nada de eso, ¿verdad? Filosofía viene de dos palabras, hermanos: filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Entonces hay diferentes tipos de filosofías, ¿verdad? Pero una filosofía de la vida es un sistema particular de entender la vida y todo lo relativo a ella. Entonces, este libro, hermanos, presenta una filosofía bien simple. Es un hombre, hermanos, el que escribió este libro es un hombre, él fue un rey en Israel, fue el más sabio, se supone, ¿verdad? Hizo muchas tonterías, pero dice que él, hermanos, nos cuenta la palabra de Dios, que cuando él está para llegar al trono, ¿verdad? Él era hijo de David, uno de los principales reyes de Israel, o es la referencia, ¿verdad? Como quien dice, el estándar que tuvieron los demás de los reyes de Israel. Entonces él está, hermanos, para subir al trono, y a él se le aparece el Señor y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Entonces, no sé qué harías tú, hermano, si Dios se te apareciera a ti y te dice: lo que tú quieras, pídeme y yo te lo voy a dar. Entonces él lo que dijo es: pues a mí me falta sabiduría para juzgar a este pueblo sobre el cual me has puesto. Entonces yo te pido que me des sabiduría. Y dice que a Dios le agradó mucho la petición de Salomón. Entonces le dijo: te voy a dar sabiduría más que todos los que han sido antes de ti, y como no me pediste riquezas, también te voy a dar riquezas. Entonces fue un hombre, hermano, que tenía mucha sabiduría. Le voy a contar uno de los casos, ¿verdad? Sucede, hermanos, que habían dos mujeres, cada una tenía un niño. Y entonces ellas, cada quien se acostó con su niño a dormir esa noche. Y dice que una se volteó y se acostó sobre el niño y lo ahogó. Entonces, en la noche ella vio esto y fue y cambió el niño, agarró el niño de la otra y le puso el muerto a aquella. Y cuando se levantó decía: este no es mi hijo, y se hizo tal pleito que dijeron: llevémoslo al rey. Y estaban alegando: no, que es mi hijo, no, que ya me lo quitó. Y entonces dice, llama a uno de los guardias y dice: ven aquí, saca tu espada y lo partes en dos al niño. Y la verdadera mamá se arrodilló y le dijo: no, déjenlo vivir, dáselo a ella. Ah, de este es el niño. Entonces él emitía juicios, hermanos, tan tremendos que dice que venían de otros países a oírlo hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la escuela de vacaciones que nosotros estudiamos, hermano? De las hormigas. Él estudió las hormigas, ¿verdad? Él menciona muchas cosas, hermano, en el libro de los Proverbios, que mucho de ello es parte de los escritos de Salomón. Entonces Salomón, hermanos, él tuvo muchas experiencias en su vida. Y entonces, a raíz de esas experiencias, él desarrolla una manera de ver la vida bien sencilla, hermanos, bien sencillita, ¿verdad? En blanco y negro. Él ve la vida en blanco y negro, ni nada de matices, nada de nada. Entonces, yo quiero que leamos y después vamos a seguir analizando algunas de estas cosas. Dice: palabras del predicador o del maestro, así dice mi Biblia. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabe lo que es vano, verdad, hermanos? ¿Cómo qué es vano? Denme un ejemplo de algo que es vano. ¿La qué dice, hermano? Una pluma. Las modas, ¿qué dijo usted? ¿Ah? La juventud, la belleza, sí son, ¿verdad? O sea, se esfuman así. La niebla, hermanos. La niebla puede ser que no te deja ver nada, pero al ratito ya se esfumó, ¿verdad? O sea, todo lo que no perdura es vano. Entonces, aquí dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ya vas a entender algunas cosas que él hizo, hermano, por qué él hablaba así. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No está diciendo que no trabajemos, pero él está filosofando aquí, está escribiendo inspirado por Dios.
Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Okay, todo eso lo estudió él. Usted y yo, pues, nosotros decimos, no, pues eso nos lo enseñaron en la primaria. Bueno, él lo estudió, él lo descubrió. Tú y yo no lo descubrimos, ¿verdad? Él lo estudió de alguna manera, lo estudió. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Sabías esto, hermano? Así es. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Así dice, ¿verdad? Ese es su análisis después de muchos años. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Por cierto, ¿sabes hace más o menos cuántos años fue escrito este libro, hermanos? A ver, ¿quién me da una cantidad de años, hermanos? A ver, díganme ustedes así. Bueno, pues es más de 1000, pues, pero nada más les estoy dando una clave ahí. 1500. ¿Quién da más, hermanos? ¿Ah? Más, hermana. ¿Quién dijo 4000? 3000 más o menos ahí. Hace 3000 años, más o menos, tiene este librito, hermano. Y él dice, no hay nada nuevo. Nada hay nuevo. En todo lo que hay debajo del sol no hay nada nuevo. Nosotros podemos decir, no, pero mire las modas. Sí, bueno, las modas sí, pero básicamente todo es igual, hermano. Aquí está filosofando él de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces dice aquí, el 11, no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después, o no importa. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. O sea, no era cualquier cosa que está escribiendo, ¿verdad? Entonces dice, y di mi corazón a inquirir o investigar, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Estas son sus conclusiones que él está sacando, ¿ok? Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Ya le voy a explicar más de esto. Hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Fíjese, hasta eso estudió. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Conocer y entender esa aflicción de espíritu, dice él. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Bueno, ¿y no es buena la sabiduría? Sí, es bueno, pero ahorita vamos a ver, hermano, ahorita les voy a explicar. Y quien añade ciencia, añade dolor. Pero es bueno saber. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces, fíjese. Estas son algunas de las conclusiones del predicador. Conclusión número 1, no hay nada nuevo. O sea, como le digo, usted me habla de política, de otras maneras de pensar, de modas. Claro, esas cosas son nuevas, pero básicamente el hombre es el mismo, hermano. Nosotros somos dados a la maldad desde el principio. Esa es nuestra naturaleza. Y todo, él dice, por ejemplo, pone el ejemplo y dice, sale el sol, se mete el sol. Es lo mismo que nosotros miramos, ¿verdad? Ellos tal vez lo miraban con una atmósfera más bonita, pero al final de cuentas, hermanos, es lo mismo. No hay nada nuevo. Ok. ¿Qué otra cosa descubrió él, hermanos? Aquí ya miramos estos versículos, ¿ok? Conclusión número 2, el hombre no se sacia nunca. Entonces, se dio cuenta de este versículo, hermanos, del 1:8, dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Cuánto le gusta el fútbol de los que están aquí, hermanos? Hay una hermana, hay algunos, ok. Miren, hermanos, ¿se acuerdan ahorita que acaba de pasar el mundial, verdad? Entonces, fíjese, bueno, hasta yo andaba metido ahí también, pues.
Entonces venían los comentarios, ¿verdad? Venían los comentarios. ¿Ustedes vieron cómo se cayó aquel? Que no fue penalti. No, sí fue penalti. Que no estoy hablando de aquel, ¿ok? Pero la cuestión es que a ver, vamos a ver la repetición. Y después viene el argentino. Bueno, vamos a ver la repetición, decía el otro. Luego venía el mexicano. No, pues vamos a ver la repetición, decía. Y entonces se acababa el programa y luego salía un anuncio que decía, porque 2 horas no es suficiente. Y a veces los mismos empezaban, bueno, bienvenidos a nuestro programa. Y están todos sudados, todos arrugados ya. Y empiezan a hablar de lo mismo, hermanos. 2 horas más, hablando de que si era penal o no era penal. Entonces, yo conozco gente que ha visto 60 veces una película, hermanos. Ya se saben todo lo que van a... Bueno, los que han tenido niños aquí, hermanos, ¿se acuerdan que a veces sus niños ponían una película 100 veces? Y usted ya estaba enfermo de oír la misma película. Bueno, todos nosotros, hermanos, ya conocemos las tiendas de aquí del pueblo, que no son muchas, hermanos, ¿eh? ¿A qué vamos a lo mismo a las tiendas, hermanos? A ver la misma cosa. No se cansa el ojo. Entonces dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Entonces, si usted ha ido a Las Vegas, usted ha visto los espectáculos, pero un espectáculo puede llegar a aburrir. Entonces ellos los tienen que cambiar y tienen que hacer algo más grande que lo anterior, porque no se cansa el ojo, no se cansa el oído. Entonces, es verdad lo que él está diciendo. Dice, este es un hombre viejo ya, hermanos. El que escribió esto ya es un viejo, ya es una persona que ha vivido muchos años, que ha hecho muchas cosas en su vida, que ha vivido en política, que se ha sentado en el trono, que tenía 1000 mujeres. De los que están aquí, para que ustedes sepan quién era este hombre, tenía 700 esposas. Sí, Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y usted puede decir, bueno, él dice más adelante, yo no le negué nada a mis ojos. Y dice que él, si usted mira, hermano, aquí más adelante, en el capítulo 2, mire todas las cosas que hizo él aquí. Dije, en capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bien. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enriqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, ahí está diciendo que él probó todo lo probable en este mundo, hermanos. Bueno, en cuanto a placer, ¿verdad? En cuanto a la risa, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. O sea, él hizo construcciones. ¿Cuántas veces has hecho un edificio de los que están aquí? ¿Quién ha hecho un edificio de los que están aquí, hermanos? Unos jardines colgantes, una de las maravillas del mundo. ¿Quién de nosotros hemos hecho eso? En su tiempo dice que también fabricaban cosas de vidrio, hermanos. Entonces, este era un hombre que tenía sabiduría, impulsó la sabiduría, la ciencia en su reino. Hizo grandes cosas este hombre, ¿verdad? A ver, entonces dice el 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, hasta aquí, ¿qué ha sido él, hermano? Ha sido constructor, ha sido diseñador, ha sido ganadero, ha sido borracho también, ha andado en desenfrenos. ¿Qué otra cosa, hermanos? Dice el 8, era bueno para ahorrar. ¿Cuántos son buenos para ahorrar de los que están aquí? Entonces él dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes, de provincias, me hice de cantores. O sea, él tenía sus propios cantantes, ¿verdad?
Dice, y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Entonces usted sabe, hermano, que entre la gente que más gana en el planeta, ¿sabe quiénes son, hermanos? Yo sé que ustedes saben. ¿Quiénes son los que más dinero hacen, hermano? No son los abogados. No, tampoco. Los artistas y los deportistas. Esos son los que hacen más dinero, hermanos. De todo. Se retiran a los 30 años, 32 años, ya se retiraron con millones en el banco. Entonces, aquí dice, hermano, que él tenía cantores, instrumentos de música, o sea, él también tenía su... Por eso no hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Ya en aquel tiempo ya habían estrellas también, y él se los llevaba al palacio para ver a los mejores cantores, a los mejores músicos, aquí dice, ¿verdad? Entonces, dice el 9, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Cuál fue su parte de esto? Pues que disfrutó. Aquí no se menciona nada espiritual todavía, ¿verdad? O sea, aquí está diciendo, lo único que salió beneficiado de todo esto, ¿qué fue? Su propia carne, su placer, su deleite. Eso es todo, hasta ahí llegó. Entonces, bueno, eso lo vamos a continuar después. Ahora, fíjese, hermano, no hay nada nuevo. Conclusión número 3, hay cosas que no tienen solución. Esto también lo dijo él, ¿verdad? ¿Cómo qué cosas, hermano? Bueno, como la comida podrida, hermano, ¿verdad? Entonces yo creo que eso solo sirve para hacer penicilina. Entonces el 1.15 dice, lo torcido no se puede enderezar. Pero yo le voy a explicar más tarde qué. Porque si uno aplica esto a la vida, uno puede decir, y aquel ya no tiene esperanza de cambiar. No, el Señor nos puede enderezar a nosotros, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, voy a explicarles algunas cosas más adelante. Y lo incompleto o lo perdido no puede contarse. Cuando fui a recoger a la hermana Alicia a la estación del bus, me estaba contando que los del Greyhound pierden las maletas a propósito, dice, ¿verdad? Entonces que tienen cierta estrategia y no sé qué harán, pero a una señora que venía la otra vez se le perdieron unas maletas y ella llevaba todos los vestidos para una boda, de hombre, de mujer, no sé si el vestido de la novia, pero llevaba miles de dólares en ropa. Y la casualidad que se le perdió a ella la maleta. A los que llevaban poquitas cosas no se le perdió. Entonces le dijeron, señora, ¿pero cuánto llevaba usted? Pues eran miles. ¿Pero cuánto? A ver, es que eran miles. Entonces le regresaron 2,000 porque les metió una demanda. Pero lo perdido no se puede contar, le dijeron, ¿verdad? No se puede contar lo perdido, señora. Así es que usted y su hijo es abogado. Y por eso le dieron $2,000, hermano. O sea que el hijo se puso las pilas, ¿verdad? Entonces ahí dice, lo incompleto, lo perdido, no puede contarse. Todos estos son cosas, hermano, que él analizó, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, Eclesiastés 7:13, ahí mismo en el libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 7, versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Entonces lo torcido, pues algunas cosas tienen solución, pero lo que Dios tuerce ya no tiene solución, hermanos. ¿Ustedes saben que Dios puede torcer las cosas? Entonces, yo quiero, hermanos, que ustedes busquen en su Biblia, no pierdan aquí donde estamos nosotros en Eclesiastés, pero no pierdan en su Biblia en Romanos, este pasaje y váyanse a Romanos capítulo 1. Entonces, en Romanos capítulo 1, nosotros vamos a encontrar algunas cosas aquí, hermanos. Déjenme ver, creo que hay un pasaje antes que esto. Sí, Romanos capítulo 1. Ok. Romanos capítulo 1 y en el versículo 21. Entonces,
Voy a esperar a que todos encuentren su pasaje. Esto que le voy a decir es muy importante, hermanos, ¿verdad? Esto es parte de la sabiduría de Dios también. Entonces, fíjense, hermanos, ustedes saben que Dios nos habla a nosotros. Todos ustedes saben. Alguien puede decir, Dios no habla. Dios nos habla a todos nosotros. Nadie puede decir que Dios no habla, porque nos habla, hermanos. Lo que pasa es que no siempre nos gusta lo que nos dice, ¿verdad? O nosotros de pronto tenemos una pregunta y queremos que Dios nos hable de ese tema, pero luego Dios nos habla de otro tema diferente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Lo primero, por ejemplo, que Dios nos habla siempre tiene que ver con nuestra alma, porque es lo más importante. Cuando oramos ahorita por los enfermos, estábamos orando principalmente por su vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo más valioso. Entonces, hermano, el Señor siempre su primordial mensaje no era ni sanar enfermos, ni echar fuera demonios. Lo primero, hermanos, que el Señor Jesús habló es: arrepiéntanse porque el reino del Señor se ha acercado. Fue lo primero que dijo. Pero ¿cuántos saben que a pesar de que Dios nos habla a nosotros a veces nos hacemos de oídos sordos? ¿Usted sabía eso, hermano? Ok. Dios es muy misericordioso, como nosotros estábamos cantando. Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué es misericordia? Misericordia es una especie de compasión, hermanos. Misericordia en el hebreo tiene que ver con esto. Tiene que ver como con un mendigo que está ahí, hermanos, pidiendo su limosna, y llega el rey, y el rey se arrodilla y va y lo ayuda, le da la mano. Ese es el concepto hebreo de la misericordia. Nosotros, hermanos, siendo pecadores, Dios no tiene nada que ver con nosotros. O sea, Él es limpio y Él es santo y Él no nos necesita a ninguno de nosotros. Pero la Biblia también dice que nosotros no le buscamos a Él, que Él nos buscó a nosotros. Entonces, hermanos, Él viene con nosotros pecadores, Él se arrodilla, viene, Él mandó a su Hijo Jesucristo. Se hizo carne, vino, murió por nosotros. Pero nosotros, según Isaías capítulo 53, dice que cada uno se apartó por su camino, cada uno a su propia manera. ¿Se acuerdan lo que cantaba Frank Sinatra? I do it my way, decía él. Yo lo hago a mi manera. Y hasta tradujeron esa canción, ¿verdad? A mi manera. Y eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero, hermanos, también puede llegar un momento cuando Dios dice: no más te hablo, ya no más. Si tú quieres endurecer tu corazón, yo te voy a ayudar y te lo voy a endurecer a ti. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo, hay gente que dice: Dios no existe. Bueno, yo te quiero decir, uno de los salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, hermano, cualquier científico, hasta los que niegan a Dios, saben que nada existe de la nada. Y que todo, hermano, empezando nuestro cuerpo y todo el universo, es imposible que exista por sí mismo. Muchos científicos, algunos que eran ateos, al estudiar bien el tema, llegaron a la conclusión y dijeron: tiene que haber un diseñador. Y tiene alguien que estar sustentando este universo. La tierra está girando ahorita, hermano, no lo sentimos, ¿verdad? Pero el Señor sustenta la tierra, no solo creó, igual tu corazón, hermano. Pues ¿cómo es eso, hermano? Que tu corazón está latiendo mientras tú estás durmiendo, ¿verdad? Y que si el Señor dijera: bueno, te voy a dejar latir el corazón, pero solo si estás despierto. Ya te amolaste, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermano, nos creó y nos sustenta. Él sustenta todas las cosas, hermano. Entonces, el Señor habla, pero si nosotros decimos: yo no quiero oír nada. Entonces, el Señor tiene un límite también en su paciencia. Es muy paciente y es muy misericordioso. Pero Él puede llegar un momento cuando nos dice: te estás haciendo el tonto, te voy a ayudar. Yo te voy a hacer tonto a ti. Yo te voy a endurecer el corazón a ti, para que tú ya no entiendas. Eso mismo hizo con los escribas y los fariseos, hermano. Escúchenme lo que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús, haga de caso que andaba aquí, hermano. Había en una ocasión una mujer, hermano, toda encorvada.
Entonces, están los religiosos esperando a ver qué va a hacer Jesús. Jesús la llama y le pone las manos a esta mujer y la mujer se endereza. Entonces es una gran señal. Lázaro muere, hermanos, y tenía 4 días, dice que ya apestaba. El Señor dice, quiten la piedra de ahí. Señor, ya apesta, le dice. Quiten la piedra, no les estoy diciendo que si ustedes creen verán la gloria de Dios, quiten la piedra. Dice que quitan la piedra y dice, Lázaro, ven fuera, y sale el muerto. Entonces, en una ocasión habían 5 pescados, 5 panes y 2 pescados. Hay una multitud de 5,000 personas, hermano. Entonces el Señor dice, a ver, vamos a darles de comer. Dice, Señor, pero esto no alcanza, le dice. ¿Cómo va a alcanzar esto para miles? Fíjese, los hombres eran 5,000. Y usted sabe que siempre hay más mujeres que hombres, hermano, ¿verdad? Y los niños, pues en ese tiempo las familias eran muy grandes también. Entonces, bueno, la cuestión es esta, hermanos. Es que dice que Él levanta los panes y los pescados y da gracias. Y dice, hermano, la palabra de Dios, que Él alimenta toda esa multitud. Bueno, esas son grandes señales. Yo creo que si nosotros viéramos esas señales nos gozaríamos. Pero luego se le acercan los escribas y los fariseos, que solo están vigilando al Señor siempre. Están oyendo todo lo que Él dice, pero lo están oyendo para criticarlo, para juzgarlo. Ese es un mentiroso, ese es un hipócrita, ese es un borracho, siempre le están haciendo esto. Y entonces le dice, quisiéramos que nos muestres una señal. ¿Una señal? O sea, después de todo lo que vieron, una señal. Dice, la generación incrédula y perversa demanda señal, pero no les voy a dar nada, les dice. Sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. Se refirió cuando lo crucificaron y estuvo muerto y luego resucitó. Esa es la señal que les doy. Y dice que los dejó ahí parados, ni le entendieron lo que estaba hablando. La palabra de Dios dice también, hermanos, que Él les hablaba por parábolas y algunas cosas ellos no las entendían. Entonces se le acercan los discípulos y le dice, explícanos qué quisiste decir con la parábola, cualquier parábola que fuera. Entonces Él les explica y le dice, Señor, ¿y por qué a la gente no le explicas? O sea, en ese caso, cuando dijo esa parábola, le dice, ¿por qué a ellos no les explicaste? Dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se conviertan y yo no los perdone. Entonces uno, hermano, yo oí un predicador una vez diciendo, no es eso lo que quiso decir Jesús. Sí es eso lo que quiso decir Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene derecho de ponerse los moños también. Llega un momento cuando nos habla, nosotros pecadores necesitados ahí abajo, y Él nos habla, y nosotros decidimos endurecer nuestro corazón. Llega un momento cuando Dios puede decir, ok, no te hablo más. ¿Quieres un corazón duro? Yo te voy a hacer tu corazón de piedra. Yo te lo voy a hacer a ti. Entonces, esto te lo digo porque es parte de la doctrina bíblica. Aquí dice, hermanos, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Se acuerdan lo que es vano, hermano? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, fíjese, no quisieron aceptar lo que Dios dice. Entonces, ¿qué dice el mundo? ¿De dónde viene el hombre, hermanos? Del mono, ¿verdad? Bueno, esa es una de las teorías. ¿De dónde viene todo lo que se conoce? Bueno, pues eso es una explosión atómica y que billones de años. Ok, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. No le dieron gloria a Dios, no le dieron gracias a Dios. Profesando ser sabios, hicieron tontos, hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Seguimos leyendo ahí en Romanos. A ver, ese es el versículo 24. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó otra vez, fíjese hermano. Ese entregó es como cuando el policía se lleva al preso allá a la cárcel, o sea, lo detiene en la calle, pero dice, aquí te vas a quedar, este es tu lugar y aquí te quedas. O sea, aquí es la misma idea. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, de la mujer, se encendieron en su lascivia, sus deseos sexuales desordenados unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, volviendo a Salomón, Salomón dice, lo torcido no se puede enderezar. Lo que Dios tuerce, hermanos, no se puede enderezar nunca más, porque Dios ya lo torció. Entonces, fíjese, más adelante, déjenme ver, aquí hay un pasaje, Romanos 9. Todos saben quién es el faraón, ¿verdad? El faraón vio grandes señales de Dios, hermanos. El faraón vio el agua convirtiéndose en sangre, vio una vara haciéndose culebra. ¿Qué otras? ¿Se acuerdan de las plagas? Cuando estudiamos las plagas, hermanos, ¿qué otras plagas vio? Las ranas que llenaron, hermano, el polvo se convirtió en piojos, cayó granizo con fuego. Pero para que no quedara duda, Dios mandaba a su siervo Moisés y le decía, ¿sabes qué, faraón? Dios dice, deja ir a mi pueblo, porque si tú no lo dejas ir, van a venir langostas, o sea, esos animalitos, los que vimos, los chapulines, van a venir y van a devastar a todo Egipto si tú no dejas ir a mi pueblo. Entonces le decían, ay, ¿quién es Jehová? Yo, ¿por qué le voy a hacer caso a Jehová? Y venía todo aquello, hermano, y dice, hermano, que terminaba con Egipto, con las cosechas de Egipto. Cuando miraba esto Faraón, le decía a Moisés, Moisés, ora a Jehová, dile a Jehová que me perdone, ahora sí voy a cambiar. Entonces dice que cuando se quitaba el mal, decía, no los voy a dejar ir. Y Dios le mandaba otro mensaje, le decía, ¿sabes qué? Dile al faraón, deja ir a mi pueblo, porque si no los deja ir ahora, va a caer granizo con fuego. Una cosa que jamás han visto en Egipto. Y otra vez pasaba así, hermanos, hasta que llega un momento cuando Dios lo endurece. Dios le manda todas las plagas contra su corazón. Aquí dice Romanos 9, 17, 18, porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Usted entiende para qué levantó lo que está hablando este pasaje? ¿Lo entiende, hermano? O sea, ahí está diciendo, yo te creé a ti y por tu necedad yo te voy a poner a ti como una muestra de mi poder. Yo te voy a endurecer. Y lo que él hizo, hermano, fue unas tonterías terribles, hermano. Entonces, fíjate, hermano, la última plaga que manda el Señor a Egipto, dice, ¿sabes qué? Después de esta plaga, tú vas a dejar ir a mi pueblo. Dice, todos los primogénitos de Egipto se van a morir. Todo el primer hijo varón de cada familia se iba a morir. Y se murió, hermanos. Excepto los hijos de los judíos, no se murieron. Después de eso, el faraón dice, agacha la cabeza, está bien, dice, deja ir a tu pueblo. Deja ir al pueblo de Dios, ya, que se vayan. La gente les tenía tanto miedo a ellos, al Dios de ellos, que dice que se quitaron los aretes, sacaron oro, hermano, todo el dinero que tenían, les decían, pero llévense el dinero, pero váyanse, lárguense, ya no lo queremos aquí. Entonces, el faraón, acuérdate que para este tiempo ya Dios le había endurecido el corazón, Dios se lo endureció. Entonces, cualquier persona con sentido común, creo que ahí pararía, ¿verdad? Es decir, no, ya la mano de Dios es tremenda. Entonces, ellos van, hermano, el Señor los lleva por una ruta y tienen el mar enfrente. Entonces, ¿por dónde pasaban los judíos? Y entonces el faraón dice, a ver, levántense todos mis guerreros, vamos a destruir a estos judíos. Y cuando ya van a llegar, se levanta una columna de fuego.
Y entonces yo creo que tú y yo, y ahí tendríamos suficiente, ¿verdad, hermanos? Es decir, bueno, ya este Dios es poderoso, una columna de fuego. Y me gusta cómo sale en la película esa de Prince of Egypt, no sé si ustedes la han visto, no sé cuántos la han visto. Pero se hace aquí la columna de fuego y el faraón se trata de hacer para acá y se corre para acá también. Ya con eso, hermano, yo diría, no, pues ya a este Dios hay que tenerle miedo. Entonces, Dios le dice a Moisés, a ver, ahora extiende tu vara. Y dice que se abre el mar, hermanos. ¿Cuándo han visto esto? La Biblia dice que eran paredes del lado derecho y del lado izquierdo. O sea, algunos han tratado de explicar esto. Dice que no, es que no fue así, es que no sé. Bueno, la Biblia dice que habían paredes de agua en el lado derecho e izquierdo. Y los judíos todos pasan por ahí. Y cuando ya van llegando por allá, se quita la columna de fuego. ¿Y usted cree que el faraón se animó a pasar por ahí? Sí. ¿Sabe por qué? Porque ya estaba embrutecido ese hombre, duro, hermano. O sea, su corazón era de piedra. Profesando ser sabio, se hizo tonto, hermano. Dios mismo lo ayudó, porque eso es una torpeza, hermano. Cuando tú miras una cosa así, sales corriendo, hermano. Pero este hombre, no, se metió, hermano, ahí y dice que todo su ejército fue destruido. Todo el ejército de Faraón. Entonces, como él no quiso creer en Dios, dice que Dios lo escogió, dijo, ok, ¿tú te quieres poner a pelear conmigo? Tú me contradices a mí, yo te ayudo. Pero yo voy a mostrar en ti todas mis maravillas. Y se va a quedar como un testimonio para siempre de quién es Dios y quién es el hombre. Entonces dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es una ruleta rusa, hermano. Yo diría que lo que nos conviene a nosotros es hacerle caso a Dios. Y no hacerle oídos sordos a Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos estas cosas, hermano. La conclusión número 4. En el mucho saber también hay aflicción. ¿Y por qué, hermano? Bueno, por ejemplo, ahorita ya te dije yo una cosa, ya sabes una cosa nueva, si no lo sabías, ¿verdad? Ok, o sea que saliendo de aquí, ya tú sabes que si le cierras tu corazón al Señor, hay una consecuencia. Te estás jugando, pues, estás jugando con tu vida espiritual. Ahí hay aflicción. Y si andas mal, tal vez no vas a poder dormir. Si andas tranquilo. Yo me acuerdo, hoy estaba dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti, hermano Luis. Pero entre ese testimonio me acuerdo que, bueno, así me contó la hermana, ¿no? Y lo digo porque ya lo ha contado el hermano. Pero que le dio miedo al hermano, porque yo ya encontré la verdad, pero me da miedo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué era el miedo? Porque dice, yo sentí el Espíritu Santo. Yo sentí la presencia del Señor. Entonces, era como aquello de, me gusta, pero me da miedo. Ok. Bueno, yo te quiero decir esto, hermano. En el conocer hay aflicción. En el conocer hay aflicción. Entonces, fíjate, hermano. En el mucho saber también hay aflicción. Entonces, mira lo que dice aquí, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos saben que tienen que hablar de Cristo, hermanos? Entonces, si no lo haces, ya sabes que está en tu conciencia. No estás en paz, hermano. Uno no está en paz. Cuando uno sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, ya tú lo sabes. Bueno, ese es un conocimiento, hermano, que te trae aflicción, porque hay desobediencia. Entonces, si tú quieres saber la voluntad de Dios, qué bueno, hermano. Pero saber la voluntad de Dios conlleva una responsabilidad. Ya tú sabes lo que Dios quiere contigo, qué bueno. Pero entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en el conocimiento, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este pasaje que voy a poner ahorita lo dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 12. Está hablando, hermanos, está enseñando de su segunda venida y del juicio final. Aquí está enseñando el Señor. Entonces, aquí está hablando de los que saben
pero no hacen, y de los que no saben, pero no hacen. Ninguno de los dos se libra del juicio. ¿Ok? El otro día estábamos hablando con mi hijo y le digo, mi hijo, tenés que decir la verdad siempre. Me dice, pero a veces por decir la verdad uno se mete en problemas. Claro, le digo, pero no debiera de ser así. ¿Por qué no? Le digo, si hiciste algo malo, te pregunta, ¿hiciste algo malo? Sí, te va a caer justicia. ¿O no? Eso así es, hermano, ¿verdad? Te va a caer justicia. Pero si lo niegas te va peor, ¿verdad? Porque te pones ahí a discutir y ya sin necesidad. Entonces, dice, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, dice, y le asignará un lugar con los incrédulos. Este es el que sabía, ¿verdad? Dice que lo va a azotar como fuertemente, ¿verdad? Severamente, dice. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces hay aflicción, obviamente. Porque, ¿sabes? Ya te leí todo lo que hizo Salomón, ¿verdad? Él sabía que estaba haciendo mal. Él lo sabía. Se estaba jugando la vida todos los días. Entonces, yo imagino que en sus meditaciones ha de haber dicho en algún momento, ojalá que no hubiera sabido esto. Ahí hay aflicción, dice. Entonces, a ver, vamos a seguir, hermano. Bueno, eso ya se acabó ahí. Hay otra cosa más aquí, déjame ver, hermano. Bueno, en el mucho saber hay aflicción, ¿verdad? Entonces, en las conclusiones, eso es lo que escribí. Bueno, vamos con las conclusiones. No hay nada nuevo, ya dijimos, ¿verdad? No hay nada nuevo. Nosotros nunca nos hacíamos. ¿Cuántos supieron de Robin Williams que se acaba de suicidar, hermano? Pero ¿por qué? ¿Por qué se suicidó, hermanos? Hay especulaciones, nada más dicen que él estaba muy triste o que sufría de una depresión muy grande. Y uno puede decir, bueno, tenía dinero, tenía fama, tenía riquezas el hombre, tenía todo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo material no te sacia, todo lo de esta vida. Por eso Salomón dice, todo es vanidad, todo es vanidad. Al final del libro de Eclesiastés, él dice lo siguiente, yo llegué a la conclusión que el bien del hombre es, teme a Jehová, guarda sus mandamientos. Este es el bien del hombre. Eso te lo está diciendo un hombre que hizo todo lo que te puedas imaginar. Y al final en su vejez dice, hasta ahora vengo a aprender que este es el bien del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo único que no es vano. Es lo único que no es vano, hermano. Todo lo demás es vano. Tú vas a ver mucha filosofía que él hace del trabajo también, ¿verdad? Tenemos que trabajar, hermanos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que trabajar en lo que estamos trabajando. Pero él llega un momento cuando dice, ¿por qué nos afanamos tanto con esto? ¿Verdad? Bueno, eso va a ser después, hermanos, vamos a meditar de eso. Pero hoy vamos a terminar aquí. Entonces, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a hablar con el Señor, hermano. Yo creo que es importante que hablemos con el Señor, todos los que estamos aquí, que ninguno se quede sin hablar con Dios, hermano. Te insto a que no te quedes sin hablar con Dios, que hables con Él y lo que Él te ha dicho, respóndele, responde al Señor. Responde en consecuencia de lo que Él te ha dicho. Si tú crees que necesitas ponerte a cuentas con Dios, hay algunas cosas que necesitas enmendar, enmiéndalas. Lo que el Señor te haya hablado, háblale en consecuencia de eso al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra es buena, Señor Padre Santo. Señor, en realidad tu palabra dice, Señor, el sabio ve el mal y se aparta. Y ya este hombre nos ha explicado todo lo que él vivió y nos ha dicho lo que es malo. Y a través de él, tú nos hablas, Señor. Tu palabra también dice, pero el necio ve el mal y corre hacia el mal y lo sufre. Yo sé, Señor, que no hay necesidad de que nosotros pasemos lo mismo que Salomón ha pasado, Señor. Este hombre que su corazón se desvió, que hizo muchas cosas malas, pero
que regresó a ti al final de cuentas. Gracias, Señor, que le diste tú, Señor, la oportunidad también de hacer eso. Yo te ruego, Señor, que en medio de nosotros quites toda rebeldía, toda soberbia, toda dureza, toda indiferencia a tu palabra, Señor, y nos ayudes a ser obedientes, Padre. Señor, enséñanos, cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has dado la capacidad de oír tu voz, Señor. Esto es algo maravilloso. A todos y cada uno de nosotros nos has dado la capacidad de entender lo que tú nos estás diciendo, Padre. Y yo te ruego, Señor, que esta noche, Padre Santo, tú obres en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, Padre Santo, para que hagamos lo que conviene, Señor. Señor, danos un buen descanso esta noche. Despídenos en paz, en bendición. Y mañana, si así es el deseo de tu voluntad, Señor Padre Santo, que lleguemos aquí, que podamos hacer bien el trabajo, Padre Celestial, para bendecir a las personas. Ayúdanos a ser sensibles, sabios también. Si hay alguien, Señor, que tiene necesidad, que no puede comprar, pero que podamos bendecirle, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Entonces, amén, hermana.